Al senador Raúl Bolaños Cacho Cue, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Hasta 5 minutos, a favor. Muchas gracias, ciudadana presidenta, con su venia. La Constitución política es historia, es libertad, es futuro, es el marco jurídico que rige la vida del México contemporáneo. Cada artículo, cada capítulo, cada disposición representa hitos en la lucha por la reivindicación de nuestros derechos. Nuestra Constitución es un derecho vivo que evoluciona y que debe de responder a la coyuntura y a la realidad nacional. Es fundamental revisar el contexto y el devenir histórico para conocer cómo nuestra Carta Magna ha evolucionado y ha adoptado nuevos criterios a través de los años para garantizar el Estado de Derecho y dar certeza a la protección de las garantías y los derechos de todas y de todos. Desde el origen del juicio de amparo, con los ideales del gran jurista Manuel Crescencio Rejón en la Constitución de Yucatán de 1841, el objetivo principal fue la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía frente a la potestad del poder público, lo que generó un medio de control constitucional que ha evolucionado con el paso de los años. Para dar mayor claridad sobre lo que es el amparo, retomemos el concepto de otro gran jurista, Héctor Fix Zamudio, que establece que el juicio de amparo constituye la garantía constitucional por antonomasia y la institución procesal más importante del ordenamiento mexicano. Por ello, el juicio de amparo es orgullo de nuestro sistema jurídico. Uno de los principales pilares desde los que se creó la figura del amparo es el principio de relatividad de las sentencias. Nuestra Constitución, en su artículo 107, fracción 2, es clara al afirmar, y cito: las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre lo que verse la demanda. Esto significa que los efectos de la sentencia de amparo solamente benefician a las partes del juicio. Asimismo, la Suprema Corte, a través de jurisprudencia, ha reafirmado el principio de relatividad como principio de interpretación, al establecer que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida que solo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Este sí es un debate técnico. A diferencia de lo que decían nuestros compañeros de la oposición, para mí no es un debate político. Y retomo lo que el senador Ramírez Marín puso hace rato en la grabación, porque no podemos permitir que se politicen estos debates. Compañeras y compañeros de la coalición, sigamos haciendo historia. Vamos muy bien en nuestra campaña. Por ello, a través de infamias y de mentiras, pretenden asustar a la ciudadanía cuando lo que estamos discutiendo aquí es un tema meramente jurídico, técnico y además constitucional. Como se señaló en discusiones previas en esta Casa de las Leyes, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucional de las normas generales, no se deben de tener efectos generales. 3 objetivos fundamentales de esta reforma: eliminar los efectos generales de la suspensión del juicio de amparo a leyes generales. 2, garantizar la autonomía de los poderes y equilibrar las relaciones entre el Poder Judicial y el Legislativo y evitar que uno se coloque por encima de otro, como lo han venido haciendo los jueces del Poder Judicial. 3, garantizar la presunción de constitucionalidad de las leyes que exige a las y los jueces elegir, en la medida de lo posible, la opción que dentro de los límites de la Constitución mantenga el trabajo del legislador. La suspensión con efectos generales es una medida que resuelve de manera inmediata sobre la constitucionalidad de la norma y por ello muchas veces desincentiva el análisis a profundidad. Permítame, senador, discúlpeme que lo interrumpa. ¿Con qué objeto, senador Jorge Carlos Ramírez Marín? Gracias, presidenta. Solicitarle al término del orador mi derecho a alusiones personales. Adelante, senador. Al finalizar su participación del orador. Adelante, senador. Gracias. Permítame, senador. ¿Con qué objeto, senador Álvarez y Casa? Sí. Permítame. ¿Acepta la pregunta del orador del senador Álvarez y Casa? ¿Cómo no la voy a aceptar? Un Adelante, minuto para senador. la pregunta y 2 para la respuesta. Gracias, presidenta. Gracias al senador Bolaños. Senador Bolaños,
dice usted en tribuna que no hay que politizar. Sí. Sorprende porque casi a 6 años de nuestra responsabilidad, en un órgano cuya función intrínseca es la política, en una dinámica con esencia fundamental la política, donde las leyes se aprueban por mayorías políticas. ¿No le parece que es un contrasentido esa afirmación, senador Bolaños? Muchísimas gracias, como siempre, por su atención y mi reconocimiento. Muchísimas gracias. No, senador Álvarez y Casa. Lo que yo combato es la mala política, la infamia, la mentira, las campañas de difamación que ustedes están generando. ¿Cómo es posible que estamos discutiendo un tema meramente jurídico que ni siquiera se ha votado y ustedes abiertamente están asustando a la ciudadanía, engañándola? ¿Esa es la estrategia de campaña que tienen en este año electoral? ¿Engañar, difamar, huir al debate técnico y jurídico y tratar de traer a la política barata a esta Casa de las Leyes? En eso no coincido, senador Álvarez y Casa. Si se brinda una suspensión de amparo con efectos generales por tiempo indefinido, en muchas ocasiones ya no se requiere la sentencia de amparo, lo que provoca que la medida cautelar de la suspensión rebase la resolución de la sentencia. Creo que tenemos que ir más allá y analizar a fondo si vale la pena reformar y hacer un estudio sobre la ley de amparo. Pero si se trata de interpretar la constitucionalidad de una norma general, no es la figura del amparo la que procede, ya que como lo establece el magistrado Valle Hernández, los actos que se impugnan a través de este recurso deben de traducirse en una afectación actual, personal y directa a los derechos de una persona jurídica. Derivado de este análisis, concluyo con lo siguiente. Primero, esta reforma no acaba con la suspensión, sino que retoma el sentido de su creación para limitar los efectos al quejoso. Segundo, esta reforma en ningún momento vulnera la facultad del Poder Judicial para poder invalidar una norma que se estime contraria a la Constitución. Y concluyo con una frase del gran insurgente José María Morelos y Pavón, a quien nosotros honramos en esta tribuna: que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Muchas gracias por su atención. Concluya.